Buenas tardes, siendo las 2:16 del día 26 de septiembre de 2025, ante este octavo juzgado penal unipersonal nacional, a cargo de quien habla, Wilmer Roy Quispe Humasi, a efectos de continuar con el desarrollo del juicio sobre el objeto civil, expediente número 31-2017. Bien, a continuación, especialista puede dar cuenta de la concurrencia de las partes. Sí, señor magistrado, como que está presente por el actor civil, el doctor Espinosa Alvis, comento consulta la doctora Torres Montalvo, la defensa procesado, el doctor Zúñiga Escalante, como interconsulta la doctora Palomares Torres y el doctor Prado Masifón, y la defensa del tercero civil, el doctor Arrieta Caro. Es por cuanto tengo que informar, doctor. Bien, estando presentes las partes, entonces vamos a continuar con la actividad probatoria. Bien, para el día de hoy, le corresponde lo que son los medios de prueba documentales del tercero civil responsable, ¿no? Bien, vamos a avanzar, pero solo hasta las 3, como ya les había adelantado, dado que tenemos otra audiencia como colegiado a las 3 de la tarde, ¿sí? Bien, adelante, doctora Rieta, para proyectar el documento. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes y buenas tardes a todos también. De acuerdo al orden del auto de enjuiciamiento, el medio de prueba documental número 1 que tocaría realizar es la carta LAMSAC 121-2010. Pero esa carta ya se realizó, era el número 4 de las documentales de la Procuraduría, el número 11 en el auto de enjuiciamiento. Así que voy a comenzar con la segunda documental de las admitidas a favor del tercero civil, que es la carta LAMSAC 071-2012. ¿No? Con su venia, señor juez, voy a proyectar. Bien, adelante. Gracias. El señor magistrado, disculpe. Sí, a ver. Había levantado la mano, doctor Arias Espinosa. Señor magistrado, respecto a esta carta, la sesión pasada, la defensa del señor juez desistió. Y la defensa de LAMSAC no se opuso al descubrimiento. Respecto a documental. Estamos hablando de la que tiene como número la 2, señalada en el auto de enjuiciamiento, la carta LAMSAC 12 de fecha 8 de mayo de 2002, ¿no? A ver, vamos a verificar, a ver, también verifique, doctora Rita. Está otro colega, ¿no? También, ¿no? Suyo en la otra Sí, sesión. la semana pasada estuvo el doctor, efectivamente. Sí, correcto, correcto. A ver, permítame ver. Sí, en realidad nosotros entendemos que al margen de que la otra parte que haya ofrecido este mismo medio de prueba se pueda haber resistido, señor juez, y nosotros también lo ofrecimos y está admitido en el auto de enjuiciamiento, estamos habilitados para oralizarlo, ¿no? Bien, a ver, sobre el particular estamos verificando. En efecto, es cierto que este medio probatorio también fue admitido, ¿no? A favor de la defensa del procesado, a quien consideró en su oportunidad, pues, que debía, que se desistía, ¿no? De la actuación del mismo. Es cierto, también se corrió traslado, no hubo oposición sobre el particular, es por ello que se estuvo por resultado el desistimiento, ¿no? Con relación a ese medio de prueba documental en particular.
Sin embargo, pues estamos verificando que también fue admitido como medio probatorio a favor del tercero civil responsable, ¿no? Y básicamente, en lo que se refiere, pues, a las suposiciones que se han formulado en cuanto a los desistimientos que se han formulado de determinado medio probatorio, han sido, pues, en función a medios de prueba, ¿no? Distintos a los cuales han sido admitidos para una determinada parte, ¿no? Esto es, y eso también, ¿no? En virtud de ello es que se ha resuelto también en algunos casos que en virtud de principio de comunidad de la prueba, a pesar de que una determinada parte, ¿no? Se desistía, ¿no? La otra parte podría insistir en su actuación porque se entiende pues que eso ya habría ingresado para el proceso. En esa medida no es una situación, en todo caso, similar a lo que acontece con relación a este medio de prueba. O sea, no se trata de un medio de prueba que solo haya sido ofrecido por una determinada parte, sino que también verificamos que fue admitido a favor del tercero civil, ¿no? En ese sentido vamos a permitir la actuación de este medio probatorio, ¿ya? A favor de el tercero civil responsable. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Voy a proyectar ahora sí. Muy bien, estamos visualizando, señor juez, en este momento el documento que obra a fojas 883 del tomo 2 del expediente judicial. Y lo que tenemos a la vista es la carta LAMSAC MML número 071-2012 de fecha 8 de mayo del 2012, ¿no? Con sello de recepción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Dirigida al señor Luis Felipe Moy, subgerente de gestión de contratos con participación privada. Lo que dice la carta en concreto es lo siguiente, estimados señores, ¿no? Nos dirigimos a ustedes en el marco de la ejecución del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, conocido como Vía Parque Rímac, en adelante el contrato de concesión y en especial del refinanciamiento de Línea Amarilla SAC para desarrollar el referido proyecto con la finalidad de solicitar a vuestro despacho que se sirva a autorizarnos lo siguiente, ¿no? Hay una serie acá de contratos que se listan a continuación. Contrato de adhesión y aclaración al contrato de hipoteca del derecho de concesión del proyecto Línea Amarilla, y hay una descripción breve de el contenido de este documento, ¿no? Acá se señala que se incorpora a Citibank N.A. en su calidad de Common Security Agent como único acreedor permitido en reemplazo de OAS Investments Limited. Contrato de adhesión y aclaración al contrato de garantía mobiliaria sobre los bienes no reversibles y sobre los ingresos de libre disponibilidad de Línea Amarilla SAC. Se aluda que es una modificación al contrato de garantía previsto en los literales B y D del contrato de concesión, ¿no? Nuevamente se indica que se incorpora a Citibank en su calidad de Common Security Agent como único acreedor permitido en reemplazo de OAS Investments Limited, ¿no? Igualmente se alude a que se está adjuntando el contrato de adhesión y aclaración al contrato de constitución de garantía mobiliaria sobre acciones representativas del capital social de Línea Amarilla SAC, ¿no? Una breve descripción del contenido del documento y se insiste en que se incorpora a Citibank en su calidad de Common Security Agent como único acreedor permitido, ¿no? Se adjuntan también el contrato de constitución de garantía mobiliaria sobre depósitos en cuentas bancarias. Se indica que mediante este contrato, Línea Amarilla SAC otorga una garantía mobiliaria a favor de Citibank en su calidad de Common Security Agent y único acreedor permitido, ¿no? Se alude a la cláusula del contrato de concesión que lo permite. Contrato marco de cesión condicionada de posición contractual, ¿no? En igual medida, en fin, se hace referencia a una serie de contratos que se siguen adjuntando y que se entiende todos son necesarios justamente para proceder a el cambio de acreedor permitido, que era justamente lo que buscaba mi representada a través de esta comunicación formal. Como anexos 8 y 9 se adjuntan también la declaración de acreedor permitido de Citibank N.A., ¿no?
que hace referencia al pronunciamiento de esa institución para, digamos, asumir esa posición en el marco del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se hace referencia a las pólizas de responsabilidad civil y construcción all risk, ¿no? Luego se indica, solicitamos decir, van a autorizar la constitución de las garantías antes referidas, la designación de Citibank como acreedor permitido, el endoso de las pólizas, la firma de los contratos, en fin, todo el trámite necesario, ¿no? Y se adjunta el proyecto, el documento de adhesión y aclaración al contrato de hipoteca, ¿no? Y una serie de documentos adicionales, ¿no? Todo esto dentro del trámite, señor juez, para reemplazar al primer acreedor permitido, que fue la empresa OAS, ¿no? Que correspondía, como ya hemos discutido ampliamente en este proceso, al primer financiamiento que obtuvo Lima Expresa para la construcción de la obra, que estaba compuesto por soles y dólares, ¿no? Y financiamiento que finalmente fue reemplazado por un financiamiento obtenido netamente en soles y otorgado por Citibank y otras instituciones que, digamos, laboraban en conjunto. Entonces, este documento básicamente forma parte de ese trámite, ¿no? Lo que hace es viabilizar el pedido de Lima Expresa para proceder a ese reemplazo. Entonces, este documento, señor juez, en lo que respecta al significado probatorio, ¿no? Lo que acredita es que Limex presentó los documentos para llevar a cabo el cambio de acreedor permitido de manera formal a través de los canales pertinentes, ¿no? Se informa claramente en este documento a través de los párrafos a los que ya me he referido, que se está llevando a cabo un refinanciamiento, ¿no? Se comunica a la municipalidad y se pide a ella autorizar la designación de Citibank como acreedor permitido, ¿no? Esta carta después es respondida por la municipalidad a través de otros oficios que ya hemos oralizado incluso en otras oportunidades, ¿no? Pero lo que le interesa destacar a la defensa del tercero civil en este caso es que es un trámite absolutamente formal, ¿no? A diferencia de otros casos de delitos de corrupción de funcionarios en los que se habla mucho de maniobras clandestinas, maniobras por debajo de la mesa, cuestiones que no están expuestas de forma clara. Aquí en realidad hay más bien un acto formal por el cual el tercero civil, o en este caso Lima Expresa, ¿no? Hace presente su solicitud, la canaliza hacia la municipalidad, ¿no? Presenta los documentos pertinentes y, como sabemos, esta solicitud fue posteriormente aceptada por la municipalidad sobre la base de un informe de SAN que hemos comentado en ocasiones anteriores. Eso sería todo por nuestra parte, señor juez. La defensa del procesado. Señor juez, esta vez en su momento se había desistido, así es que estimamos que no le vamos a darle mayor valor al documento puesto a la vista. Procuraduría. Sí, señor magistrado. Vamos a aprovechar la vista de la doctora Berta. ¿Cómo no, señor doctor? Me indica. Ya lo que sí, gracias, doctora Berta. Lo saco entonces, dejo de proyectar. Ya. A ver, Ah, ya saco entonces, ok. ya. Lo primero que tenemos que resaltar, señor magistrado, de este documento es la fecha. Fíjese, el 8 de mayo del 2012. Y lo segundo, por bien lo ha señalado la defensa del concesionario, se hace referencia a un refinanciamiento del financiamiento. Es decir, con este refinanciamiento, la ANSAC está pidiendo autorización a la municipalidad para variar su estructura de financiamiento. Obviamente que tiene que ser un documento formal, porque es la única forma, digamos, de que el concedente le diera la autorización para que pueda variar, que se llama, en este caso, al acreedor permitido. No había ninguna prohibición, digamos, para que la ANSAC, con posterioridad a la acreditación del cierre financiero, pueda variar, que se llama su acreedor permitido, en consecuencia, su estructura de financiamiento. No había ninguna prohibición. El tema acá que nos ocupa, el meollo, digamos, de este plenario, es justamente respecto a qué estructura de financiamiento debería utilizarse para la forma del reajuste tarifario.
Señor juez, Mira, objeción, señor juez. la causa del punto es- Está argumentando, señor juez. No se está haciendo. Señor juez, estamos en la oración del valor probatorio de la documental y lo que está haciendo la Procuraduría es argumentar. Procuraduría, vamos a escuchar la objeción y luego ya. Sí, señor juez, muchísimas gracias. Sí, señor juez, lo que estamos escuchando de parte de la Procuraduría son argumentos por los cuales quiere reforzar la hipótesis de la Procuraduría, pero no está explicando cuál es el valor probatorio del documento que se está realizando. Esta defensa, más bien, en razón a que en su momento había existido, justamente no le he estimado ningún valor probatorio y es por eso que, para no argumentar, es que hemos cedido la posta para que continúe con la actuación probatoria, pero la Procuraduría más bien está aprovechando el tiempo para hacer argumentos que no guardan relación con el documento puesto a la vista. Está planteando de que hay el reajuste tarifario, pero el documento no hace referencia al reajuste tarifario. Entonces, señor juez, pediríamos que fundar la objeción y en todo caso se inste a la Procuraduría para que informe cuál es el valor probatorio de la documental que se está poniendo a la vista. Señor Contreras, si me Bien. permite, nosotros no podemos darle ningún problema, nos estamos pronunciando respecto al documento que se llama, que está siendo oralizado por la parte. Justamente para pronunciarnos respecto a este documento, estamos, que se llama, argumentando a partir de la documental. Está Si me permite argumentando. continuar, señor magistrado. Sí, pero a ver, nuevamente, sí, solo reiterar nada más, ¿no? Es sobre la base del documental y ser un poco concreto, ¿no? Porque si hay aspectos que están ahí en el documento sobre esa base y luego cualquier cosa siempre van a tener los alegatos para Para hacer una idea, poder señor explayar y conectar, ¿no? Con los demás medios probatorios. Sí, correcto. Decíamos, señor magistrado, que este documento data del año 2002 y se refiere que se llama a un refinanciamiento, llama del financiamiento. Veamos este documento, señor magistrado, en modo alguno se refiere al cierre financiero en toda su lectura. También se nos ha dicho que este documento que se llama era un pedido formal, efectivamente tenía que ser formal, como reiteramos, no había prohibición para que el concesionario, luego de que el sistema financiero, pueda variar, que se llama su acreedor permitido y como consecuencia del financiamiento. Este es el valor probatorio, señor magistrado, que en el año 2012 el concesionario refinanció su financiamiento. Pero que este documento no tiene que absolutamente nada que ver, ninguna correspondencia con la cláusula 9.9 del contrato de concesión. Es por otra parte, señor. Bien. Pasamos al siguiente documento. Sí, gracias, señor juez. Voy a proseguir. El siguiente documento vendría a ser el oficio 305-2012 MML de la municipalidad, pero ese documento ya se realizó también con las documentales de la Procuraduría. Era el numeral 14 del auto de enjuiciamiento de los medios de prueba de la Procuraduría. Así que vamos a pasar de frente al número 4 de las documentales aceptadas al tercero civil, que vendría a ser la carta LAMSAC 148-2012 del 5 de octubre del 2012, que es lo que voy a proyectar a continuación. Eso no es que entendemos, pues, más creo que también ya fue realizado. ¿La 148 ya fue realizada? ¿Sí? Sí. Justamente lo realizó la defensa del señor Arzuliaga. Ah, no, me sale. Acá yo lo que tengo anotado aquí, disculpen, es que se desistió la defensa del señor Arzubialde respecto a este documento y finalmente. Pero después se realizó, sí, se realizó por todo. Sí, tiene razón, acá tengo anotado que se realizó. Ya fue realizado. Sí, tiene razón el actor civil, señor juez. Voy a pasar al siguiente entonces. El siguiente vendría a ser la carta LAMSAC 169-2012 del 5 de diciembre del 2012, que es lo que voy a proyectar ahorita, con su venia. Muy bien, lo que estoy proyectando en este acto, señor juez, es la carta LAMSAC 169-2012, como había anunciado, que es del 4 de diciembre del 2012, recibida el 5 de diciembre del 2012 por la municipalidad, que obra fojas 1160 del tomo 3 del expediente judicial, ¿no? Es una carta dirigida a la municipalidad que está referida también al tema de la fórmula de reajuste tarifario, ¿no? Tiene como referencia la carta LAMSAC 148-2012, ¿no? Y lo que dice es lo siguiente: estimados señores, nos dirigimos a ustedes en el marco de la ejecución del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, con la finalidad de dejar constancia que, conforme a lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula 9.9 del contrato de concesión,
la tarifa a ser cobrada a través de las unidades de peaje existentes y las unidades de peaje túnel será reajustada anualmente aplicando la fórmula de reajuste que tendrá como parámetro 100% de la variación del IPC. En efecto, según la citada cláusula contractual, bueno, se reproduce la cláusula contractual 9.9 del contrato de concesión que ya conocemos, ¿no? Y luego se indica, siendo ello así, y teniendo en cuenta que conforme fuera informado su representada mediante la carta de la referencia A, el monto total del financiamiento obtenido el pasado 28 de junio del 2012 para el proyecto Línea Amarilla es 100% en moneda local, nuevos soles, se tiene que el parámetro final de la fórmula de reajuste a ser aplicada a la tarifa será el 100% de la variación del IPC Perú. Si en otro particular, quedamos ustedes, firma el que era representante de la empresa en aquel entonces, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde destacar respecto de este documento para el tercero civil, señor juez? Primero, que si bien nos encontramos en un periodo que todavía está relativamente lejos de la explotación de la concesión, porque esto es diciembre del 2012, ya sabemos que la concesión se empieza a explotar a partir de octubre del año 2013, ¿no? Lima Expresa ya anuncia cuál era su entendimiento sobre la cláusula 9.9 del contrato de concesión, ¿no? Y explica también, si bien lo hace brevemente aquí en la parte final y luego con mayor desarrollo en otras cartas que ya se han ventilado en el juicio oral, como la 154-2013, cuál es la lógica detrás de este entendimiento que llevó a la empresa a aplicar, o a pretender aplicar, porque al final, como ya sabemos, tampoco se pudo hacer totalmente, pero a pretender aplicar, ¿no?, la fórmula empleando únicamente la variación del 100% del IPC Perú para efectos de la determinación de la tarifa, ¿no? Y esa explicación está aquí, ¿no?, en la parte final, el último párrafo de la carta, en donde se indica que el monto total del financiamiento obtenido el pasado 28 de junio del 2008 se refiere justamente a este financiamiento que se solicitó a través de la carta que realicé previamente, es 100% en moneda local, nuevos soles, ¿no? Por lo cual, se tiene que el parámetro final de la fórmula de reajuste a ser aplicada a la tarifa será 100% de la variación del IPC, ¿no? El sustento para esta afirmación, que luego se desarrolla más adelante en otras cartas que ya hemos visto, ¿no?, tiene que ver con la lógica económica de la cláusula 9.9 del contrato de concesión. Ya sobre esa lógica hemos discutido bastante, hemos, digamos, ya alegado, yo no voy a ponerme a argumentar otra vez sobre eso en este momento, pero ya su despacho sabe que hay una explicación, por lo menos desde el punto de vista económico, para pretender que esto sea así, ¿no? Y no es una explicación descabellada, no es una explicación disparatada, no es una explicación fuera de lugar, ¿no? Es una explicación que tiene sentido, ¿no? Y por ese motivo es que se entendió de esa forma la cláusula en ese momento. Es razonable, como hemos repetido ya en varios lugares de este juicio, ¿no? Finalmente, mencionar también que esta no fue la única carta que Lima Expresa envió con relación al entendimiento y al fundamento de esta forma de entender la cláusula 9.9 del contrato de concesión, sino que hay otras, y en particular, como ya señalé, la 154-2013, que es más relevante porque es más larga y explica con mayor detalle el tema de la lógica económica detrás de ese entendimiento de la fórmula. Y justamente esa es una carta que no se mencionó, no se tomó en cuenta en el informe de Contraloría, como recordaremos. Eso es todo lo que tengo para decir al respecto de este documento, señor juez. Bien, defensa del procesado. Sí, señor juez, en realidad sobre la carta no quisiera redundar en lo ya señalado por el representante, mi colega de Lanza, pero en efecto la carta que se tiene a la vista lo que hace es reconocer, como bien se ha indicado, que es parte del procedimiento regular. Y lo más importante, señor juez, que en ninguna parte de esta carta, usted va a leer el tenor de la misma, no solo dijimos ustedes, en el marco de la ejecución contractual del contrato de concesión, Línea Amarilla, también conocido como Proyecto Vía Parque Rímac, contrato de concesión con la finalidad de dejar constancia que conforme a lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula 9.9 del contrato de concesión, la tarifa a ser cobrada a través de las unidades de peaje existentes y las unidades de peaje túnel será reajustada anualmente aplicando la fórmula de reajuste que tendrá como parámetro el 100% de la variación del IPC Perú. Esto es importante, señor juez, porque aquí no le toca la puerta a la Municipalidad Metropolitana para decirle autorízame, sino más bien le está comunicando cuál es la fórmula que va a aplicar Lanza. Porque como lo hemos sostenido, señor juez, como lo recoge el contrato de concesión, como lo recoge la ordenanza municipal, la tarifa no era objeto de aprobación. Y la fórmula de reajuste tampoco. Es más, en el segundo párrafo cita la carta, en efecto, según la citada cláusula contractual, la tarifa será reajustada anualmente, teniendo como parámetros mínimos 50% de variación IPC Perú y máximo 50% de variación tipo de cambio con el dólar americano,
Promedio, Superintendencia de Banca Seguro. Los parámetros finales de la fórmula de reajuste corresponden a la estructura de financiamiento que se obtenga para la fecha del cierre financiero. Se debe respetar los límites anteriormente indicados. Tercer y último párrafo. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que conforme fuera informado a su representada mediante la carta de la referencia A, el monto total de financiamiento obtenido el pasado 28 de junio de 2012 para el proyecto Línea María es 100% de manera local, 9 soles. Se tiene que el parámetro final de la fórmula de reajuste a ser aplicada a la tarifa será el 100% de la variación del IPC Perú. Sin voto particular, quedamos de ustedes. Señor juez, la carta no le pide permiso, no le dice solicito me autorice que esta va a ser la fórmula de reajuste a aplicar, sino le dice te comunico que esta es la fórmula de reajuste a aplicar. Porque una vez más, la fórmula de reajuste se fiscaliza, se supervisa por el supervisor, pero no se aprueba. Ese es el valor probatorio de la carta puesta a la vista, señor juez. Muchas gracias, doctora Rita, por De nada, doctor. Bien. Procuraduría. Sí, vamos a poner el documento a la vista, señor magistrado. A ver, vamos a partir de lo que dice el doctor Zúñiga. Dice que este documento demuestra, dice que el trámite regular. Vamos a ver así que este no es así. Bajamos al final. Este documento no se remite copia a internet. ¿No? Porque se nos decía que se debe comunicar tanto a CEPIC como al internet. No se remite la copia a internet. Subimos el documento. ¿A quién va dirigido el documento? A Domingo Auxiliar. ¿Con qué fecha? 5 de diciembre del 2012. Recordemos que la carta 145 era de fecha 12 de agosto del 2013. O sea, este es anterior. ¿Y qué le comunica por esta carta que se llama la concesionaria a Domingo Auxiliar de sin copia internet? Bajamos al último párrafo. Y se te comunicó que en la fórmula del reajuste tarifario puede aplicar, por si acaso, el 100% del IPC. Este documento, señor magistrado, a pesar de que no se mandó copia a internet, Domingo Auxiliar tampoco nunca comunicó a internet. No remitió esta carta a internet. Para que, según nos dice ahora, el internet el que tenía que hacer su labor de fiscalización a la fórmula. Esta carta nunca la remitió, ni siquiera, vamos a ver más adelante, ni siquiera posteriormente la remitió esta carta. Ya se quedó con Domingo Auxiliar. Ese es el valor probatorio que usted le tiene que dar a este documento, señor. Bien. Pasamos al siguiente documento. Sí, señor juez, como no, solamente una tingencia. La carta LAMSAC 148-2012, a la que se ha referido el actor civil, es del 5 de octubre del 2012. Entonces, no es que sea posterior, es anterior a este documento. Seguramente es un error es un error involuntario del procurador. Voy a pasar ahora a la carta 029-2013, señor juez, que está a fojas 1161 del tomo 3. Es la documental número 6 de la lista de LAMSAC. 1161, tomo 3. Muy bien, señor juez, lo que estoy proyectando en este momento es la carta LAMSAC 029-2013 del 7 de febrero del 2013, que obra fojas 1161 del tomo 3 del expediente judicial, ¿no? Esta es una carta de febrero del 2013, ¿no? Tiene sello de la Municipalidad 7 de febrero del 2013, está dirigida a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, ¿no? Y tiene el siguiente texto. Estimados señores, nos dirigimos a ustedes en el marco de la ejecución del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, también conocido como proyecto Vía Parque Rímac, con la finalidad de poner en su conocimiento el resultado de la aplicación de la fórmula de reajuste tarifaria prevista en la cláusula 9.9 del contrato de concesión en cumplimiento de la obligación informativa señalada en su cláusula 9.13, ¿no? En ese sentido, cumplimos con informar que el peaje resultante de la aplicación de la referida fórmula equivale a la suma de 3.30 soles, ¿no? Dicho peaje ha sido reajustado teniendo en cuenta las siguientes premisas.
Se ha aplicado la fórmula de reajuste prevista en la cláusula 9.9 del contrato de concesión, se entiende, en función de los parámetros indicados en la carta de la referencia A, es decir, el 100% de la variación del IPC Perú. Se ha aplicado como fecha base la referencia para el cálculo del reajuste de la fecha de suscripción del contrato de concesión, 12 de noviembre de 2009, según lo previsto en la cláusula 9.10, numeral I. Al tratarse del primer reajuste tarifario, se ha aplicado como fecha de corte para el cálculo de reajuste el 31 de enero del 2013, según lo previsto en la cláusula 9.10, numeral 2, ¿no? Se ha aplicado como factor de reajuste el IPC Perú, publicado por el INEI para los años 2009, 2012 y 2013. Para los años 2010 y 2011 se ha aplicado el IPC Lima, publicado por el INEI, pues dicha entidad no publicó en ese periodo el IPC Perú. Cabe anotar que conforme a lo previsto en la cláusula 9.7, literal B, del contrato de concesión, la tarifa que corresponde a ser aplicada por el concesionario a los usuarios equivale al referido peaje más el impuesto general de las ventas aplicable. La cláusula 9.8 agrega que la tarifa deberá multiplicarse por cada eje cobrable, correspondiendo redondear dicho resultado a los 10 céntimos de nuevo sol inmediatamente superior. Siendo ello así, se tiene que a partir de la fecha de inicio de explotación, la tarifa a ser cobrada por el concesionario a través de las unidades de peaje existentes será equivalente a la suma de 3,90 nuevos soles por cada eje cobrable. Si en otro particular, quedamos de ustedes, atentamente firma el gerente general de la empresa en ese entonces, el señor André Yavina Bianchi. ¿Cuál es el valor probatorio, señor juez, con respecto a esta comunicación para el tercero civil? En primer lugar, nuevamente recalcar que se da una explicación acerca del procedimiento por el cual se va a arribar a el monto de la tarifa que se va a cobrar en este entonces, que es 3.90, ¿no? Se indica que se está aplicando expresamente el 100% de la variación del IPC Perú, lo cual nuevamente contrasta con la naturaleza de la mayoría de casos de corrupción de funcionarios, en donde supuestamente hay maniobras clandestinas, ocultas, para cumplir el propósito de los involucrados. En este caso, por el contrario, la empresa dice claramente lo que va a hacer, y esto es porque la empresa estaba convencida de que lo que estaba haciendo, lógicamente, en este entonces tenía todo el sentido del mundo, y estaba respaldado por una lógica económica, ¿no? Otra cosa que hay que destacar aquí es que esta referencia al reajuste tarifario, igual al margen de la comunicación de la empresa en cuanto a qué sería lo que se debería cobrar si efectivamente se estuviese explotando ya la concesión, es todavía previa al momento de la explotación de la concesión, ¿no? Acá estamos en el 7 de febrero del 2013, en la comunicación anterior estábamos todavía en el 2012, ¿no? Por eso es que estas comunicaciones al final del día, al margen de que indican cómo el concesionario va entendiendo la fórmula en el transcurso del tiempo, ¿no? No tienen un impacto práctico en los usuarios porque no se está explotando todavía la concesión. Recién se empieza a explotar la concesión y a cobrar a la gente el peaje a partir del mes de octubre del 2013, como ya hemos revisado en otras oportunidades, ¿no? Lo otro que queremos destacar también nuevamente es que esta carta no es la única que envía Lima Expresa para justificar esta manera de entender la fórmula de reajuste tarifario. Ya se hizo referencia en otras oportunidades a la carta 154/2013, que tiene varias páginas y que contiene una explicación más detallada acerca de la lógica económica que estaba detrás de su manera de entender la cláusula 9.9 del contrato de concesión, sobre la cual ya hemos discutido en extenso en otras oportunidades y hasta el perito también ha dado las explicaciones respectivas, ¿no? Finalmente, señor juez, hace referencia también a una cuestión que tiene que ver con lo último que ha señalado el colega de la Procuraduría, ¿no? El hecho de que en este mismo documento no se indica, como se indica en otros, sí, por ejemplo, CC Invermet, o no figura necesariamente el sello de Invermet aquí, no quiere decir que no se haya cursado una carta o una misma copia de este documento a Invermet a través de otro documento y no a través de este mismo, ¿no? De hecho, en este caso puntual, cuando revisemos el oficio 081/2016, Invermet, que también está ofrecido por el tercero civil más adelante, vamos a ver que Invermet sí recibió un ejemplar de esta carta y lo menciona en el propio documento de Invermet. Eso es lo que tengo para decir al respecto, señor juez. Gracias. No invocar, en todo caso, todavía se van a hacer actuadas, ¿no? Ah, sí. Para no abrir el campo de estar detallando de repente otros documentos. Ok, que ya son actuados o que van a ser recién actuados, ¿no? Sí, cómo no, señor. Entonces, simplemente dejar señalado que es un documento que vamos a ver más adelante que sí lo llegó a recibir Invermet. Eso es todo, nada más. Defensa del procesado. Sí, señor juez, en realidad, en efecto, destacar la fecha, 7 de febrero de 2013, como bien se ha relatado precedentemente, un detalle que es importante tomar en cuenta es el momento del inicio de la explotación. El inicio de la explotación es el 5 de octubre del 2013. Esto es importante, señor juez, porque a partir de ese momento
es donde eventualmente se podría generar cualquier perjuicio, eventualmente, y aquí lo que discutimos es justamente el perjuicio, porque a partir del 5 de octubre del 2013 es donde se inicia el cobro. Esta carta del 7 de febrero de 2013, y lo que demuestra es lo siguiente. Doctor Arrieta, le pediría gentilmente si ¿Cómo no? No se pudiéramos, preocupe. solamente quiero ver el último párrafo, el penúltimo párrafo. En el penúltimo párrafo, señor juez, dice lo siguiente. Cabe anotar que conforme a lo previsto en la cláusula 9.7 literal B del contrato de concesión, la tarifa que corresponde ser aplicada por el concesionario a los usuarios equivale al referido peaje más el impuesto general a las ventas aplicables. La cláusula 9.8 agrega que la tarifa deberá multiplicarse por cada eje cobrable correspondiente redondear dicho resultado a los 10 céntimos de nuevo sol inmediatamente superior. Siendo así, se tiene que a partir de la fecha de inicio de la explotación, que se dará el 5 de octubre de 2013, no en febrero, la tarifa a ser cobrada por el concesionario, no le está diciendo, solicito me autorices, la tarifa que va a cobrar el concesionario a través de la unidad de peaje existente sería equivalente a 3.90. Entonces, señor juez, esto, reitero, es importante porque el eventual perjuicio que se genere como consecuencia de una forma de reajuste inadecuado se genera cuando inicie la explotación, si es que hay un daño patrimonial. Esta defensa postula lo contrario, pero a partir de este documento, señor juez, usted comprenderá que esto comunica que quien aprueba la fórmula de reajuste es el concesionario, la ANSAC, y quien supervisa la correcta aplicación de la fórmula de reajuste a partir del 5 de octubre de 2013, ya sabemos que es Invermed. Eso es todo, señor juez. Bien, procuraría. Gracias, señor magistrado. A ver. Me voy a resaltar efectivamente la fecha, desde el 2013. No nos hemos equivocado ni nada. Esta fecha es anterior a la carta 145-2013. La carta 145-2013 es del 12 de agosto de 2013. No, magistrado. Y lo que vamos a resaltar también es a quién va dirigido, a Domingo Arzubial. ¿Quién lo suscribe este documento? Se suscribe, bajamos el documento. André Camilla Bianchi, representante de la concesionaria. ¿Qué le dicen de este documento? Recordemos que en el documento anterior decía, por si acaso, en la fórmula de reajuste voy a aplicar el 100% del IPC. Eso le dice el 5 de diciembre del 2012. Ahora, el 7 de febrero del 2013 ya le comunica cuánto va a ser el valor de la tarifa aplicando el 100% del IPC en la fórmula del reajuste. Dice, este va a ser el valor de la tarifa, pero estoy aplicando en la fórmula del reajuste el 100% del IPC. Esta carta, objetivamente ahí aparece, tampoco tiene, digamos, que sea copia Invermed. Y tampoco se vislumbra ningún documento, y no vamos a ver ningún documento, señor magistrado, donde Domingo Arzubialde, a su vez, lo haya remitido a Internet. Eso es lo que usted tiene que se llama advertir cuando valore su documento. Eso es por nuestra parte, señor magistrado. Bien. Bien, a ver. Queda para un último documento, a ver si es concreto. Es un poquito más largo, señor juez. Si gusta podemos iniciar, pero sí podría tomar algunos minutos más de las 5, más de las 3, perdón, como usted disponga. Ya. En todo caso, lo vamos a usar para la siguiente sesión, porque está programada para las 13 aproximadamente. Teníamos, y de repente no podemos extender ahí. Ok. Ya, vamos a quedarnos aquí. Segundo para verificar la hora, sobre todo en la siguiente sesión, ¿ya?
Bien, a ver. Bien, a ver, la próxima sesión vamos a tener que iniciar también el tema de los juicios que se han dado por el colegiado. Vamos a iniciar a las 3:15, ¿ya? A las 3:15 sí, ya nos quedamos hasta las 5, así, para poder avanzar, ¿sí? Próximo viernes, señor juez, ¿no? Sí, viernes 3 de octubre, ¿sí? Viernes 3 de octubre. Ya, iniciamos 3:15. 3:15. Reitero que ya no vamos hasta las 5 para poder avanzar, ¿sí? Bien, damos por concluido la sesión por el día de hoy, siendo las 2:57 del día 26 de septiembre de 2025. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Bien, buenas tardes con todos. Gracias. Hasta luego.